Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Sean todos y todas muy bienvenidos a este taller maravilloso que estamos aquí incursionando en el marco del proyecto Open Education STEAM Lab. Nuestro taller Recursos Educativos Abiertos y Prácticas Abiertas en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha traído muchas ideas que hemos compartido entre estudiantes, profesores, sociedad en general, y han estado ubicando las particularidades de cada una de este tipo de prácticas. Bueno, pues en esta ocasión vamos a entrar a la segunda parte del taller. Esta segunda parte donde vamos a seguir aprendiendo nuevos aspectos de las prácticas abiertas, los recursos, y donde nuestras amigas de Innovec, Romina Morales y Claudia Robles, van a seguir compartiendo las ideas, y Vladimir Burgos del TEC de Monterrey nos va a seguir compartiendo esos elementos que nosotros tenemos que poner mucho cuidado para ubicar las prácticas educativas abiertas. En este marco, quisiera enunciar que en nuestro portal del proyecto donde ustedes son partícipe, en ese portal tenemos una riqueza de prácticas abiertas, incluidas estas grabaciones. De tal manera que voy a pedir si nos ayuda nuestro colega Vladimir a proyectar la página web, en donde esta es nuestra página web, y ustedes ahí en la página web van a poder explorar y tienen todo grabado. Precisamente en este momento está viéndose en directo la grabación de lo que estamos proyectando. Esa es nuestra página web, donde en el botón de actividades, ahí ustedes pueden dar clic y tienen ahí las prácticas grabadas para cada una de las acciones que nosotros estamos enunciando. En diciembre, por ejemplo, entramos con estos seminarios donde hablamos de innovación educativa con los colegas de la red LATE, de diversas instituciones, y estuvimos ahí comentando sobre en qué consisten estas prácticas STEM. Y ahora que estamos en el taller de recursos educativos abiertos y prácticas abiertas, les voy a pasar un tip muy importante para que ustedes contemplen dónde quedan esto que estamos realizando juntos. Bien, nos vamos al taller propiamente, el que tenemos ahora mismo, por ejemplo, ya tuvimos nuestra primera parte bueno, esto es el seminario, nos está proyectando aquí, este es el seminario de diciembre, y al dar clic en una ruedita que ustedes van a ver, encuentran la grabación y encuentran los cuestionarios que ahí pusimos y donde estuvimos realizando las prácticas en este laboratorio. Ahora le voy a pedir a Vladimir si fuera tan amable de irse al taller en el que estamos participando. Y en este taller, ahí en el botón de actividades, ahí ustedes van a poder ubicar esa ruedita que les digo. Si nos vamos al botón de actividades, Vlad, ahí es el botón de actividades. Y entonces ahí, Vladimir, ahí encuentran ustedes. Hay un rectángulo donde les invitamos a realizar la actividad práctica del taller, la que nos da la acreditación. Y entonces ahí al dar clic van a encontrar ese formulario donde les invitamos a ubicar 3 prácticas abiertas STEAM para contribuir con el laboratorio. Bien, ese es el motivo en donde nosotros vamos a estar otorgando las certificaciones con respecto a la ubicación de esas 3 prácticas. Pero para ubicar esas 3 prácticas es importante ver en qué consistieron estas grabaciones, la primera parte del taller y esta segunda parte. ¿Dónde las ubican? Hay una ruedita ahí, que ese es el tip que les quiero pasar. Hay una ruedita, y en esa ruedita, al darle clic, encuentran ahí el programa del taller, propiamente el objetivo, el resumen, y encuentran las grabaciones. Entonces, eso es lo que les quiero compartir, que ahí tienen pues un repositorio de nuestro proyecto Lab, el laboratorio, donde van a poder estar viendo cada una de la primera parte del taller, la segunda parte, incluso los apoyos que se están usando aquí en el taller y el formulario para la acreditación de este taller. Todo lo tienen en esa ruedita que ustedes pueden ubicar, yéndonos al botón de actividades, ubicando el evento y ubicando precisamente la ruedita donde se despliega todo el contenido. Lo mismo pasó con los seminarios que llevamos a cabo en diciembre, todo está ahí, y en cada una de las acciones que vamos a estar entrando en nuestro programa, todo va a estar propiamente
alojado, indizado en este sitio donde vamos a tener todos los materiales. Entonces, bueno, pues con esta introducción yo les invito a que siempre estén visitando el portal porque incluso ahí encuentran también la ubicación de donde estamos teniendo a cabo estas grabaciones y estos talleres. Bien, dicho esto, bueno, pues ahora voy a pasar la voz a Vladimir Burgos para iniciar con esta segunda parte del taller y les deseo el mejor de los éxitos, muchos aprendizajes para ubicar esas joyas que hay en el mundo sobre las prácticas educativas abiertas STEM. Gracias. Adelante, Vladimir. Te agradezco mucho, Marisol. Es un placer nuevamente compartir el espacio con todos ustedes el día de hoy. Vamos a compartir algunos conceptos importantes con relación a las prácticas educativas abiertas y cómo vamos a engarzar como hilo conductor los recursos educativos abiertos a estas prácticas y hacer también la alineación hacia la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algo muy importante que quiero mencionar, pues es que las prácticas las hacen ustedes, las hacemos todos nosotros, eso es lo más valioso, de tal manera que podamos dar cuenta de esas actividades con el uso de recursos educativos abiertos. La primera actividad que quiero hacer con ustedes, si me lo permiten, es una actividad de encuesta como una especie de pulso de opinión, en donde me gustaría que por favor ingresen a la página web www.menti.com y una vez que ingresen a esa página, por favor ingresan el código que aquí se menciona, 36 90 60 60. Es una actividad inicial con la que quiero compartir. Primero vamos a sondear cómo nos encontramos el día de hoy con respecto a algunos conceptos que creo que son valiosos en este taller. Y me gustaría mucho conocer primero cómo llegamos a este taller y al final vamos a tener otra actividad parecida para ver cómo nos estamos yendo. Aquí pueden ver que la actividad se trata de una encuesta donde dice, de las siguientes acciones, ¿cuál consideras tiene más prioridad o una mayor prioridad en el proceso de adopción de los recursos educativos abiertos? ¿Cuál tendrá más prioridad para ustedes? Ustedes que desde su contexto, desde su universidad, desde su institución, están buscando realizar estas prácticas educativas abiertas, ¿cuál consideran que debemos de darle mayor prioridad, énfasis en lo que estamos haciendo? Entonces, por ejemplo, tenemos creación de modelos de sostenibilidad para los recursos educativos abiertos. ¿Cuáles son aquellos modelos que van a sustentar financieramente nuestros emprendimientos? Para todas las acciones muchas veces se requieren algunos recursos y eso es importante tener considerado. También debemos de desarrollar las capacidades en nuestra institución en materia de varios conceptos: creación o producción de recursos educativos abiertos, el acceso mismo a los recursos educativos abiertos, las condiciones para reutilizar estos materiales y adaptarlos y poderlos redistribuir o compartir con otros colegas o en nuestras aulas. También está la promoción del acceso efectivo, inclusivo y equitativo de los recursos educativos abiertos de calidad, la promoción y el fortalecimiento de cooperación internacional, lo que serían las redes de colaboración, las comunidades de práctica, los grupos de trabajo, y la elaboración de políticas de apoyo en materia de recursos educativos abiertos. Muchas de las prácticas se realizan en las instituciones cuando se encuentran políticas, lineamientos o directrices que favorecen al desarrollo de la apropiación de los recursos educativos abiertos. Yo aquí estoy viendo ya su votación y lo que puedo apreciar en este primer sondeo es que la prioridad o la que tiene mayor prioridad de estas 5 actividades que se pueden realizar es el desarrollo de capacidades. Ese es el principal reto, es lo que estoy apreciando aquí, que es la franja color azul. Y en segundo lugar,
la creación de estos modelos de sostenibilidad financiera para poder llevar a cabo este tipo de prácticas en el uso de recursos educativos abiertos. Pues muy bien, esta es la fotografía, por favor, véanla y al final vamos a ver otro sondeo con otra dinámica y vamos a ver cómo nos estamos yendo de este taller. Voy a iniciar con las primeras diapositivas, si me lo permiten. Y la primera diapositiva que quiero compartir es cómo estamos alineando los recursos educativos abiertos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, hay 17 objetivos que están declarados. En particular, yo me voy a enfocar en uno de ellos, el objetivo número 4, que es un objetivo transversal, es educación de calidad. ¿De qué manera con recursos educativos abiertos podemos ayudar a desarrollar o enriquecer o coadyuvar el desarrollo de los otros objetivos, colocando recursos para la enseñanza, por ejemplo, de la igualdad de género o en la producción y consumo responsable o la vida submarina? Se requieren recursos de información para conocer cómo abordar cada una de estas áreas o retos de oportunidad que tenemos y cómo iremos trabajando en cada una de estas líneas. Por eso es que es un objetivo que nos permite transversalmente atender cada uno de estos objetivos. El objetivo 4 lo que nos indica es que se busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Esta agenda, además, tiene distintas secciones o números que nos permiten ir trabajando el objetivo o esta meta. Como por ejemplo, cuando estamos hablando de la recomendación de los recursos educativos abiertos, en lo que se fue la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se llevó a cabo en noviembre del 2019, se hizo una reflexión importante de cómo los recursos educativos abiertos se están alineando a estos objetivos y en particular el objetivo 4 que hago mención, habla de que se deben de realizar acciones educativas importantes, ya tanto por la parte de los gobiernos como por todas las otras partes interesadas en educación, según corresponda, para asegurar la creación, preservación y actualización periódica del acceso inclusivo y equitativo, tanto de programas de estudio como materiales educativos para la investigación de alta calidad. Quiere decir que la aplicación enfocada, sensata de los recursos educativos abiertos, en combinación con estrategias y métodos pedagógicos adecuados, podemos tener objetos de aprendizaje que pueden impactar de manera importante con pedagogías innovadoras destinadas a ayudar a fortalecer la enseñanza, a impactar en el proceso de aprendizaje y lograr un rol más activo en los procesos educativos, en este proceso de que queremos tener educación de calidad de alto impacto. En este sentido, hablamos que las prácticas educativas abiertas, un poco para ir centrando lo que son las prácticas educativas abiertas, son estas actividades que en torno a un diseño instruccional, en torno a una estrategia, se aplican en actividades y procesos destinados a apoyar el aprendizaje y fortalecer la enseñanza. También incluye la creación, uso y reutilización de estos recursos educativos abiertos, permitiendo un ambiente de aprendizaje idóneo para el aprendizaje de nuestros alumnos. Las prácticas educativas abiertas tienen un factor clave o una base importante. Lo que nos está diciendo es que una práctica educativa abierta, lo importante aquí es reconocer y documentar adecuadamente el uso del recurso y el tipo de conocimiento que se está generando con estos recursos que pueden ser
cursos, artículos, conferencias, etcétera. Pueden ser mucho tipo de recursos. Las prácticas educativas abiertas nos permiten poner en evidencia el uso que se le está dando a los REA. Y no solamente el uso, sino el impacto, la evaluación de estos REA y cómo están impactando en el proceso educativo. En este sentido, abrimos un paraguas de todas estas cosas que se pueden realizar con prácticas educativas abiertas. Si bien, entonces, el rol de las prácticas educativas abiertas es identificar y documentar las actividades, también nos tenemos que asegurar que esto se aplique en la práctica diaria de la enseñanza o la investigación en la actividad docente. Y esto se puede dar en distintos momentos o categorías. Y cada una de estas categorías permitiría que lleváramos un webinar en particular. Por ejemplo, si estamos hablando de reutilización de recursos educativos abiertos, podemos profundizar en prácticas de cómo podemos descubrir estos recursos educativos abiertos, qué acciones están haciendo para indizar o categorizar o poner en una página web o en un descubridor recursos educativos abiertos para que posteriormente sean utilizados, etcétera. También cuando hablamos de adaptación, hablamos de incluso generación de obras derivadas. ¿Cómo tomo yo un recurso? Me aseguro que tiene la licencia abierta que me permite generar una obra derivada de ese recurso y poderlo adaptar a mi contexto. Todavía nos llevaría a otro webinar poder explicar las condiciones que se tienen que dar para adaptar y modificar un recurso para aplicarlo en una actividad académica. También lo que sería la redistribución o compartir la diseminación de estos recursos y algo fundamental, la producción de nuevos recursos educativos abiertos. En la primera parte del taller hablábamos que hay muchos recursos educativos abiertos, principalmente en idioma inglés. Si nos interesa recursos en español, sí los hay muchos recursos, pero hay más en inglés. Entonces, si pensáramos en nuevos productos, de acuerdo a nuestra práctica, pudiera ser que un área de oportunidad sea producir estos recursos educativos abiertos y depositarlos en algún lugar que permita posterior su visibilidad y redistribución. Estas actividades hace algunos años nos llevó a construir un modelo que nosotros le llamamos, o que es la movilización del conocimiento abierto o el movimiento educativo abierto. Este mapa que construimos ya hace algunos años, estoy hablando del 2011, en donde veíamos que en el Internet, en este gran océano de conocimiento, hay muchos recursos educativos abiertos y es clave, una vez que nosotros producimos un recurso, poderlo depositar en algún lugar para que pueda ser consultado posteriormente. Típicamente, cuando hablamos de depósito o de compartir recursos, estamos hablando de repositorios o catálogos o plataformas de distribución de contenido y eso nos permite ir y localizar un recurso. Nos lleva a la segunda categoría, que es la selección. Si ya hay tanto recurso en Internet, ¿qué procedimiento debemos de llevar a cabo para seleccionarlo? Y aquí yo he hablado en otras pláticas que es fundamental que quien esté buscando recursos educativos abiertos haya desarrollado la habilidad de information literacy o alfabetización en el manejo de información o metahabilidades en el manejo de información, en el cual yo pueda tener ese conocimiento y habilidad para buscar información en masa. Hay mucha información en el Internet, desarrollar los criterios de filtro y encontrar los recursos exactos que yo estoy buscando y tener un proceso de evaluación que me permite identificar si es el recurso de calidad, de profundidad, de cobertura que yo necesito. Y una vez que hago esa evaluación, me llevaría a incorporarlo a mi práctica. Eso se ve en las siguientes dos actividades. Ya que se hace una selección, yo ese recurso me interesa compartirlo con otros colegas, con mis alumnos, y eso genera una redistribución o diseminación de estos recursos. La
la cúspide de todo este proceso es la movilización. Ya que pasé por todo este proceso, ¿cómo me llevo este recurso a una práctica educativa abierta en específico? ¿Cómo ese recurso va a impactar en un proceso específico en mi institución educativa? ¿Cómo va a impactar en mi aula? ¿Cómo va a impactar en mi actividad docente? Este es un proceso que lo tenemos muy bien documentado en diversos artículos, y vamos a hablar un poco más de ello en otras diapositivas, pero aquí lo importante que quiero que se lleven es que hablar de movilización, que va a haber un taller en este programa de proyecto, en donde se va a profundizar aún más. La movilización a muy alto nivel es crear valor y significado con estos recursos, buscando la apropiación de ese recurso en un contexto específico, en un conocimiento focalizado, conociendo la cultura y el contexto del entorno. Es decir, ese recurso que encontramos que estaba en algún lugar del mundo del Internet, lo traemos a nuestras condiciones en una necesidad específica, creando valor y un significado específico. Yo les voy a compartir algunas referencias de donde pueden consultar más información. Aquí hay un primer libro que publicamos por allá del año 2012, que siguen vigentes sus contenidos y que se llama Movimiento Educativo Abierto y da cuenta de este proceso de acceso, colaboración y movilización de recursos educativos abiertos en 3 grandes secciones. Primero, cada uno de estos capítulos habla de las experiencias, es decir, no solamente de la teoría, es decir, qué se ha hecho al respecto, por ejemplo, con respecto al acceso de los recursos de información, a la colaboración y a la apropiación de estos recursos. Si ustedes desean profundizar un poco más, pueden consultar este material que es de acceso abierto, es decir, acceso libre, sin costo para todos ustedes. También hay un proyecto que llevamos a cabo, me tocó participar, el proyecto Oportunidad, un proyecto con la Comisión Europea, un proyecto alfa con distintas universidades en América Latina y Europa, y logramos integrar también una publicación que está disponible para todos ustedes, en donde en esta publicación integramos casos de estudio de universidades que estaban realizando prácticas educativas abiertas y que estaban generando recursos educativos abiertos. Aquí, cada uno de estos casos les puede ayudar a poder plantear su propio caso de éxito, es decir, su propio plan de ruta, que también tendremos un webinar con respecto al plan de ruta. También pueden consultar las entrevistas de algunos referentes en los recursos educativos abiertos y prácticas educativas abiertas. Muy importante aprender de las lecciones aprendidas de estos oradores que si ustedes los buscan en la literatura, hablan y dan cuenta de todas estas prácticas. Finalmente, también con este proyecto Oportunidad, llevamos a cabo otra publicación que da cuenta, nosotros le llamamos en ese entonces, una agenda regional. Es decir, hay una agenda mundial, hay muchas prácticas en el mundo, pero ¿cuál sería una agenda regional para América Latina? ¿Cuál sería esa recomendación específica que pudiéramos tener para América Latina? Se creó este marco con 5 categorías, hablando, por ejemplo, de enfoques pedagógicos, todas aquellas aplicaciones de los recursos educativos abiertos en contextos académicos, de enseñanza y aprendizaje. También hablábamos de la importancia de la tecnología, eh, compartir, distribuir y producir recursos educativos abiertos. Es necesario usar tecnología y hablábamos de tener estándares, metadatos, infraestructura. Por ejemplo, he mencionado repositorios, que hay repositorios temáticos y repositorios institucionales, y cómo estos repositorios son importantes en las instituciones educativas para este movimiento que estamos hablando. También estamos hablando en una tercera categoría de lo que son los marcos
organizativos y procedimientos, es decir, la parte administrativa, qué roles se deben de considerar en las instituciones para poder desplegar una iniciativa, un proyecto de reutilización, apropiación de recursos educativos abiertos y también poder generar en la siguiente categoría modelos de financiación sostenibles en el tiempo para que esto sea un ciclo virtuoso. Si vamos a desarrollar una práctica educativa, que no sea una práctica de un día o de un semestre, que permita tener un poco más de vida, un ciclo de vida más largo y que permita tener un impacto importante en el proceso educativo. Ahí es la cuarta categoría cuando hablamos de marcos administrativos de financiamiento. Y finalmente, una categoría que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con socializar conocimiento, tiene que ver con crear comunidad, tiene que ver con crear grupos y redes de trabajo. Nosotros, para poder concretar todas estas acciones, no lo podemos hacer en solitario, no lo podemos hacer en lo individual. Necesitamos la experiencia, el conocimiento y talento de otros colegas, de otras personas, de otras redes, y es bien importante poder colaborar en estos grupos con otras redes. Y esa es la quinta categoría. También me dio mucho gusto en el 2019, cuando se llevó a cabo la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, en París en el 2019, porque en esa reunión se generan las recomendaciones sobre los recursos educativos abiertos y lo que viene a suceder en este gran evento es una confirmación de muchas de las actividades y prácticas que ya se venían realizando de años atrás, como es el desarrollo de las capacidades en la institución, la elaboración de las políticas de apoyo en materia de recursos educativos abiertos, la promoción del acceso efectivo, inclusivo y equitativo de recursos educativos de calidad, fomento de la creación de modelos de sostenibilidad para los recursos educativos abiertos y promoción y fortalecimiento de la cooperación internacional. Esta diapositiva es clave para todo lo que estamos haciendo en este taller y para la acreditación, porque si estamos hablando de prácticas educativas abiertas, estas prácticas deben de estar alineadas a alguna de estas 5 líneas de acción o líneas de desarrollo, que viene a concretar hacia adelante todo lo que tenemos que construir. Y fue la dinámica con la que yo inicié este taller. ¿A qué le debemos de dar mayor prioridad en cada una de estas líneas de trabajo? Porque cada línea de trabajo nos demanda un nivel de complejidad diferente. Y claro, tienen que ver los intereses de la institución y las necesidades de la institución y las nuestras propias. Voy a abordar cada una de estas líneas con algunos ejemplos, buscando que ustedes también, cerrando este taller, puedan también identificar prácticas educativas abiertas en su institución, en otras instituciones y, como lo comentó Marisol Ramírez, puedan, a través de un formulario electrónico que tienen que llenar para acreditar el taller, documentar 3 prácticas educativas abiertas que ustedes estén identificando en alguna de estas 5 categorías. La primera categoría habla de lo que es desarrollar la capacidad de los usuarios para encontrar, reutilizar, crear y compartir recursos educativos abiertos. Por ejemplo, una primer gran actividad es crear conciencia y habilidades para utilizar recursos educativos abiertos. Marisol comentaba que el proyecto y los webinars que estamos realizando son prácticas educativas abiertas y vienen muy alineados a este primer inciso, crear conciencia y habilidades para utilizar REA. Es decir, este mismo taller, estos webinars son una práctica educativa abierta que lo que están buscando como objetivo es aumentar el acceso, la visibilidad a los recursos educativos efectivos que permitan generar resultados contundentes en el proceso educativo y algo que me gusta, empoderar a los estudiantes para que ellos mismos también en el futuro se conviertan en co-creadores del conocimiento. Entonces, este es un ejemplo de una práctica educativa abierta. Hablar de capacitación, de sensibilización,
de temas tan importantes como estos que estamos hablando, y uno de ellos tiene que ver con los derechos de autor, propiedad intelectual, las licencias abiertas. Ese es otro tema muy importante que debemos de ir familiarizándonos y que buscamos dar visibilidad. Finalmente, el aprovechar estas herramientas en plataformas, en recursos, cuando damos un taller, que le podamos asignar el mecanismo de licencia abierta correspondiente. Compartir recursos educativos abiertos es otra gran actividad como práctica educativa abierta. Y aquí hay distintos proyectos. Yo he mencionado algunos, mencioné algunos en la primera parte del taller, como es la Universidad de Colorado con la plataforma de, de simuladores FED, en donde esa es una práctica en donde están compartiendo recursos en el área de las ciencias. También OpenStax, que es otra plataforma de ebooks de acceso abierto. Son ejemplos muy concretos de creación de recursos y compartir recursos. Descubrir recursos educativos abiertos, no hay mayor ejemplo que el que estamos hablando en este taller, como es la plataforma CREA, que en un momento más mi compañera Claudia y Romina van a dar cuenta de esto. Y esta plataforma permite descubrir o encontrar recursos educativos abiertos buscando promover estas competencias de las que estoy hablando, alfabetización digital, information literacy, que nos permita dominar el empleo técnico de estos programas y el uso de los recursos educativos abiertos. Entonces, esta primera categoría es un parteaguas de muchas actividades que podemos realizar. La segunda línea de trabajo es elaboración de políticas de apoyo para garantizar el uso y la adopción de recursos educativos abiertos. Esta categoría está muy orientada a los niveles institucionales o directivos en donde se puedan proponer políticas o mandatos de uso de recursos educativos abiertos. Y con estos mandatos, políticas o normativas se pueden apoyar las prácticas docentes, ya sea, por ejemplo, para crear comunidades de práctica en la institución o alentar la investigación en materia de recursos educativos abiertos. Que este proyecto de Open Education también es un ejemplo de la investigación que se está haciendo en materia de recursos educativos abiertos. La tercera línea de trabajo tiene que ver con cómo damos o cómo apoyamos el acceso efectivo, inclusivo y equitativo de recursos educativos de calidad. Y aquí tiene que ver la evaluación de los recursos y cómo garantizamos el acceso a estos recursos. La plataforma CREA, de la que hemos estado hablando también en este taller, garantiza el acceso a estos recursos con ciertos criterios de evaluación, asegurándonos que los recursos que están ahí son de calidad y los podemos incorporar en nuestra práctica docente. Asegurar que los recursos educativos estén disponibles en entornos de aprendizaje es un poco más complejo, es asegurar que los recursos los podamos conectar en las plataformas de distribución de contenidos donde damos cursos, por ejemplo, a distancia, virtuales o remotos. Y entonces ahí es donde tenemos que trabajar muy de cerca, seguramente, con áreas como es la biblioteca para asegurar que estos recursos se acerquen al proceso educativo. La cuarta línea de trabajo tiene que ver con el fomento de la creación de modelos de sostenibilidad financiera. ¿De qué manera buscamos crear un modelo en donde la creación de estos recursos educativos abiertos, estas prácticas, puedan tener un modelo de financiamiento de autorretorno sostenible en el tiempo? Por ejemplo, si estamos hablando de un repositorio institucional, hay un ejemplo muy claro de cómo en este repositorio se empiezan a depositar materiales que son de alto valor para la institución, que puede ser la producción académico-científica de la institución, y cómo este repositorio digital permite dar visibilidad, posicionar a la institución en rankings, a generar ahorros en costos de los materiales impresos versus los digitales, etcétera. Aquí hay que construir algo que yo llamo un caso de negocios y cómo podemos evidenciar que estos recursos van a traer un impacto efectivo
no solamente para la enseñanza y el aprendizaje, sino también para la institución y lo que se está pretendiendo lograr. Esta cuarta línea de trabajo también hay que trabajar muy fuerte. Y finalmente la quinta línea tiene que ver con la creación de redes, promoción, fortalecimiento de la cooperación internacional. ¿De qué manera buscamos crear estos mecanismos de financiación regional o internacional a través de fondos, proyectos? ¿Cómo logramos crear comunidades de práctica, crear y mantener redes de pares efectivas con otros colegas en otras instituciones, en otros países? ¿Cómo apoyamos la contribución de competencias en materia de comunicación intercultural y la gestión de grupos multiculturales buscando esta comunidad? Porque es la comunidad los que nos permite aprender de otros y construir estas prácticas educativas abiertas. Esta diapositiva, voy cerrando, no, como comunidad de práctica, este es un ejemplo de una estrategia que se puede realizar en un corto plazo, en donde podemos, por ejemplo, en la institución en la que ustedes se encuentren, invitar a colegas de otras áreas departamentales en función de un tema específico. Llámese recursos educativos abiertos para la enseñanza de las ciencias, de las matemáticas, etcétera. Y la comunidad de práctica permite diluir o romper con las jerarquías y aprender unos de otros como iguales, como pares iguales. Y entonces empezamos a crear una comunidad importante en esa línea de trabajo que queremos construir. Con esta diapositiva, yo le voy a ceder el micrófono a mis compañeras Claudia Robles y Romina Morales, quienes han preparado un material fabuloso con prácticas específicas de cómo se pueden ir incorporando en la práctica docente. Entonces, adelante, Claudia, Romina, un gusto. Muchas gracias, Vladimir. Es un gusto para nosotros nuevamente compartir con ustedes algunas de las experiencias que desde Innovec hemos desarrollado en el tema de recursos educativos abiertos y cómo esos recursos educativos abiertos los hemos llevado ya en el trabajo con las escuelas. Hoy quisiéramos hablarles de un recurso que creamos, que es el de una guía para los docentes, que se llama Energía y Medio Ambiente, la energía eléctrica, y desde cómo fue el proceso de creación, evaluación e incluso incorporación ya a los salones de clase, y bueno, qué impacto hemos tenido, en dónde lo estamos trabajando. Seguramente deben de estar conectados en este momento docentes de Zacatecas, de Tamaulipas, del Estado de México, que han sido parte de la implementación de esta unidad didáctica. Saben que le vamos a presentar y entonces muy probablemente nos están viendo. Muchas gracias. La que sigue, por favor. Antes de hablar de este recurso educativo y de esta práctica, quisiéramos poner, Romina y yo, en contexto quiénes somos para poder entender qué tipo de recursos educativos hacemos y con quiénes trabajamos, con quiénes formamos esas redes y con quiénes buscamos financiamiento, con quiénes buscamos llegar a los docentes. Nuestro trabajo principalmente se ha enfocado mucho a la educación básica en escuelas públicas de México. Somos una asociación civil sin fines de lucro que lleva pues ya más de 20 años en México y ahora en América Latina también en la región, impulsando la formación científica y tecnológica de niñas, niños y jóvenes en México a través de la educación en ciencias. Así empezamos específicamente con la educación en ciencias y posteriormente con la educación STEM. ¿Qué nos define a nosotros? Bueno, en la enseñanza de la educación STEM siempre incorporamos a nuestros programas metodologías activas, metodologías que no solo lleven a memorizar conceptos en el aula, sino a comprender y sobre todo llevar a los estudiantes a la acción. Nuestro corazón con lo que iniciamos fue con la indagación, tratando de cambiar la forma en cómo se enseñaba en los salones de clases y convertir a los estudiantes en verdaderos
científicos, investigadores, a su nivel, ¿no? Pequeños científicos en el aula. Y en los últimos años, gracias a las alianzas que tenemos, hemos trabajado nosotros internamente y también con los docentes mucho en metodologías como Design Thinking, aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué buscamos? Que además de que los estudiantes comprendan los principales conceptos de la ciencia y de lo, principalmente, también adquieran una serie de habilidades. Por un lado, que está muy en boga, las habilidades para la cuarta revolución, las que necesita la industria, que es la resolución de problemas, el razonamiento cuantitativo, la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico, ¿no? La colaboración, la comunicación, todas estas habilidades que, bueno, ahorita se han visto que son esenciales para la formación de los nuevos ciudadanos, pero también nos hemos dado cuenta, o lo que buscamos mucho integrar en todos los recursos educativos y en todas las prácticas educativas que hacemos, pues es los valores y la ética. Siempre con una visión del mundo hacia el desarrollo sostenible, teniendo como marco los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y bueno, nosotros hemos manejado ya mucho el enfoque de educación STEM para el desarrollo sustentable, ¿no? Y en ese sentido, pues hay dos programas que hemos trabajado muy fuertemente, en el cual hemos desarrollado muchos recursos educativos y prácticas, que es el programa CEVIC Experimento, que lo hemos hecho en México con un fuerte apoyo de los docentes, de las secretarías de educación de los estados, de la SEP misma, pero a nivel internacional, con las redes y con fundaciones como la Fundación Siemens Stiftung y el Centro Smithsoniano para la Educación en Ciencias. Y otro programa que ha sido muy importante, nos gustaría hablar de todas las prácticas y de todos los proyectos y de todos los recursos, pero es el de educación en cambio climático, que estamos trabajando con la Oficina de Educación Climática. Dicho esto, ahora sí quisiéramos entrar, quisiéramos entrar ya a lo que el recurso. Nosotros, el origen de este recurso que les vamos a presentar y de esta práctica educativa inicia con la colaboración con la Fundación Internacional Siemens Stiftung. En el año 2014, Innovec y Siemens empezaron a trabajar conjuntamente para apoyar la formación científica de los niños en México a través de la aplicación del programa Experimento. Son dos instituciones que compartimos objetivos comunes, ¿no? Ambos queremos incorporar la educación STEM a través del enfoque indagatorio y de las metodologías activas que ya mencioné, motivar a los niños y a los jóvenes a las ciencias, a la tecnología, a la ingeniería y las matemáticas. Otro objetivo que tenemos en común, pues es el de contribuir al desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que también ya mencioné, pero dándoles oportunidad de poder experimentar en el salón de clases a través de materiales y fenómenos de la vida real, ¿no? Entonces, nos interesa mucho, como ya lo dije, llegar a las escuelas públicas, a los de contextos más vulnerables, y a partir de ahí empezamos a trabajar en el desarrollo de materiales didácticos y todos de recursos educativos abiertos, pero también a través de ir formando a los docentes para que pudieran manejar de una mejor manera esos recursos educativos, llevando procesos incluso de evaluación y alianzas. Y así es como empezamos a trabajar. Si me permite la siguiente lámina, por favor. Ese año empezamos a trabajar el programa Experimento en el estado de Querétaro, en el estado de México, en Guanajuato también. Y bueno, la verdad es que tuvimos excelentes resultados, sin embargo nos dimos cuenta que había que adaptar esos recursos educativos abiertos a los contextos, primero al contexto de México y luego si estábamos queriendo llegar a un sistema, digamos ya al salón de clases, a un sistema formal educativo, pues también teníamos que empezarlo a alinear mucho a los planes y programas para que esto no se viera como una carga adicional para el docente, ¿no? Y ya, y además incorporando de manera muy precisa,
ya metodologías activas. Entonces, así es como empieza el diseño de la unidad que nosotros llamamos en la energía y medio ambiente, la energía eléctrica, y bueno, pues aquí entra mi compañera Romina que les va a platicar un poco en qué consiste. Muchas gracias, Clau. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Voy a ahondar un poco acerca de este recurso que, como bien mencionó Claudia hace un momento, desarrollamos de manera conjunta gracias al apoyo de Fundación Siemens. Este módulo se llama Energía y Medio Ambiente, la energía eléctrica, y nosotros lo desarrollamos de manera en que tuviera un contexto muy cercano con el currículo mexicano. Es decir, que pudiera ser un sentido para los docentes y para las personas que están desarrollando o tomando esto para implementarlo en el salón de clases. Este módulo ofrece a los estudiantes una oportunidad para indagar acerca de la energía del término como tal, explorando a partir de sus manifestaciones, las transformaciones y las aplicaciones que pueden tener en la vida diaria. Pueden encontrarlo ustedes a través del Centro de Recursos Educativos Abiertos, el portal que analizamos un poco en la intervención pasada, en el día de antier, y por ahí, si pudieran ponerlo en el chat, está la liga para que ustedes puedan acceder a él y descargarlo y explorarlo un poco más a detalle, porque bueno, el día de hoy no podremos tener esta conversación un poco más a fondo ni hablar acerca de todas las bondades que nos ofrece esta unidad. Entonces, si me ayudan con la siguiente lámina, me gustaría platicarles un poquito acerca de cómo se desarrolló y cómo fue el proceso de adaptación que les vengo mencionando. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Esta unidad consta de 10 lecciones y estas lecciones están pensadas para que vayan de lo general a lo particular, es decir, bajo un enfoque indagatorio de las 5E, y son llevados mediante un aprendizaje progresivo de la siguiente manera. En la primera lección, los estudiantes identifican las manifestaciones de la energía, partiendo de conceptos o palabras muy básicas como luz, calor, sonido y movimiento. Una vez que entendemos esto, cómo se manifiesta la energía a través de diferentes formas, entonces ya podemos explorar las diferentes transformaciones de la energía. Si ya sabemos que la energía se manifiesta a través de la luz, entonces ahora cómo se transforma esa luz para que podamos ir entrando en el tema de la energía eléctrica. Una vez que los estudiantes pueden tener estos conceptos bien claros, que es lo más sencillo y lo más general, entonces ya podemos hablar acerca de una forma de energía o una manifestación de energía en particular, que en este caso en la lección 3 es el movimiento a través del agua. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Construyendo una rueda hidráulica muy sencilla, con materiales de muy fácil adquisición y que los estudiantes van construyendo desde cero para que puedan explorar su funcionamiento y puedan ir formando esta idea de cómo el agua nos ayuda para hacer un movimiento que también es energía, ¿no? En la lección 4 exploran unas de las variables involucradas en la transformación de energía, que es esto de la rueda hidráulica, ¿no? ¿Qué pasa si cuando ya tengo mi rueda hidráulica y ya está funcionando de una manera óptima, yo cambio una variable? ¿Qué es lo que va a suceder? Todo esto para que en la siguiente lección entonces podamos aterrizarlo a algo real, que es una central hidroeléctrica. Cuando llegamos a esta lección, los estudiantes ya tienen muy claro cómo funciona una central hidroeléctrica, pero aquí ya entonces entramos a ponerle los nombres correctos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene una central hidroeléctrica? ¿Cómo funciona este motor o estas turbinas que se ven involucradas? ¿Y cómo es que una central que funciona con agua puede darnos cierta cantidad de energía a una comunidad? Esto para que puedan reconocer la importancia que tiene la energía eléctrica en las sociedades actuales. Es decir, ¿qué pasaría si el día de hoy nosotros no contáramos con energía eléctrica? ¿Qué actividades podríamos realizar y cuáles tendríamos definitivamente que dejar de lado? Entra la parte de la reflexión, del cuidado que tendríamos que darle a ella, y partiendo de esto, entonces ya aterrizamos a qué tipos de energía utilizamos aquí en México en particular. Esto lo hacemos no para satanizar a las energías eléctricas ni a las fuentes de energía como tal, pero sí para que tengamos un poquito de conciencia
en cuáles son las ventajas y desventajas que implican cada una de ellas. Para no quedarnos solo en la parte de energía hidroeléctrica, también pasamos a otro de los elementos que nos ayudan a tener energía. Este es el aire. Para esto, los estudiantes van a construir un anemómetro y explorar el funcionamiento del mismo. Una vez que lo tengan realizado y que ya hayan explorado por ellos mismos cómo funciona, entonces reconocemos que la velocidad del viento es un factor determinante para producir la energía eléctrica por medio de turbinas. Al final, los estudiantes pueden aplicar todos los conocimientos que tuvieron en las 10 lecciones para llevarlo a cabo en una práctica muy sencilla, que es un juego de mesa. Seguramente ustedes han jugado Monopoly alguna vez o Turista. Esto tiene prácticamente el mismo principio. En un contexto lúdico, ellos van a utilizar todo lo que aprendieron acerca de las energías, cuáles son sus beneficios, cuáles podrían ser, por decirlo por ahí, sus contras, y lo van a aplicar en una comunidad que ellos tienen que proveer de energía eléctrica. Es decir, si de ellos dependiera que su comunidad tuviera toda una red de energía eléctrica, ¿cuál sería la mejor opción? De todos los tipos de energía, ¿cuáles tendrían que utilizar y por qué? ¿Me ayudan con la siguiente? Ahí está, muchas gracias. Las 10 lecciones tienen como objetivo que los estudiantes puedan manifestar, más bien explorar las manifestaciones de la energía y lo puedan aplicar en su vida cotidiana. Para esto tienen que comprender las bases de los procesos de producción y el impacto que tienen en el medio ambiente dependiendo de la fuente de energía que utilizan. En México, por ejemplo, tenemos fuentes de energía que en otros lugares del mundo ya no son tan utilizados y que están apostando por energías limpias. Sin embargo, no tenemos muy claro el por qué tendríamos que utilizarlo o cuáles serían los beneficios a largo plazo. Para esto tenemos que analizar la necesidad de desarrollar estas tecnologías eficientes para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, como el agua y el sol, para dotar de energía eléctrica a toda una población. Las imágenes que pueden observar en esta diapositiva, dos de ellas, las dos que están en la parte superior, son parte del material que pueden encontrar en esta unidad didáctica. La que observan del lado izquierdo en la parte superior, esa es la que les mencionaba hace un momento de la central hidroeléctrica. Como pueden darse cuenta, en esta parte los estudiantes ya pueden identificar cada uno de los componentes que tiene una central hidroeléctrica para que a partir de esto, entonces podamos comprender cómo es que un recurso como el agua nos podría ayudar a que tengamos electricidad en una comunidad y qué tanto podría proveerla, porque también hay que quitar un poco estas ideas de que si no hay sol, por ejemplo, cuando hablamos de paneles solares, que también los vemos en la imagen, pues no tenemos energía, ¿no? El funcionamiento de los paneles solares se exploran de primera mano. Tienen paneles solares pequeños para que ellos puedan ver cómo funcionan y qué tanta energía pueden almacenar y aplicarlos después en proyectos con su comunidad. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Bien, a manera de vincular estos contenidos con el contexto de los estudiantes, abordamos las fuentes de energía más utilizadas en México y el tipo de centrales que abastecen en este caso, a México como país. Tenemos datos del Banco Mundial, los últimos datos que han salido, y bueno, constantemente se van actualizando precisamente para que tengamos todo esto un poco más fresco, ¿no? Para que los estudiantes tengan muy claro cuáles son las fuentes de energía eléctrica que tenemos y a partir de qué se producen. En este caso, bueno, desgraciadamente los combustibles fósiles van a la cabeza todavía, pero sí se toma en cuenta precisamente para el juego final que les mencionaba. Esto que ven debajo de nuestra gráfica, estos billetitos que pueden ver de juguete, que por eso les mencionaba, si han jugado Monopoly, seguro se van a acordar un poco de esto, es justamente porque los estudiantes al final, y a manera de que el docente tenga una forma de evaluarlos que no sea un examen, se les da cierta cantidad de dinero. A partir de esta cantidad de dinero ficticio, ellos hacen un juego en el que tienen que conciliar las necesidades de su población. Cada uno viene siendo como si fuera el alcalde o el presidente de esa comunidad. Y ellos son los encargados de llevar a cabo
todas las gestiones para que su comunidad tenga energía eléctrica. Ese dinero que tienen lo tienen que racionar porque evidentemente cada producción de energía pues tiene un costo, ¿no? A largo plazo ellos podrán darse cuenta en un periodo de 20 años, que es lo que nos marca el juego, si el costo de producción equivale al impacto que va a tener en el medio ambiente. Es decir, si yo compro una fuente de energía que puede ser de combustibles fósiles, probablemente sea más barato que si yo voy y pido un panel solar para abastecer a mi comunidad. Pero a largo plazo, la idea es que se den cuenta de cuál sería el daño si nosotros utilizamos combustibles fósiles contra energías renovables. ¿Me ayudan con la otra? Bien, Clau, ¿me puedes apoyar explicando cómo se diseñó la unidad? ¿Quieres que le explique yo? Bueno, continuemos. La unidad se diseñó por un equipo multidisciplinario. Este fue coordinado por especialistas de Innovec, desde físicos, biólogos, pedagogos, y todo revisado por especialistas nacionales en el tema de energía. Como ya les mencionamos anteriormente, esto se desarrolló con apoyo de la Fundación Siemens y tiene como base el programa Experimento 8 Plus, con una propuesta pedagógica del programa CEVIC. Recordemos que esta unidad tiene como base el ciclo del aprendizaje de las 5E, de manera en que los estudiantes puedan por sí mismos practicar todo lo que se viene en la unidad. Es decir, el docente en ningún momento llega a darles el concepto de inicio de lo que es energía. La idea de esto es que los estudiantes partan de su propio conocimiento, de una palabra muy simple o de una pregunta como, ¿qué entiendes tú por energía? Sobre todo esta palabra últimamente ha tenido como muchos bemoles y muchas desventajas porque pensamos en energía de todo tipo, ¿no? Pero lo vamos aterrizando hasta llegar a lo que nosotros queremos que los estudiantes comprendan. De esta manera, los estudiantes ya no se sienten señalados y nosotros promovemos mucho el que den las ideas que tengan, sean erróneas o no, porque simplemente son ideas. Lo que vamos a ir construyendo con ellos a través de este ciclo del aprendizaje es justamente el que ellos puedan ir observando y analizando si sus ideas son erróneas o si son correctas y simplemente tenemos ahí que como moldearlas un poco. Esta unidad está enfocada también en el tema de energías renovables porque estamos muy de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso el número 7, que nos habla de energía asequible y no contaminante. Esto nos plantea las necesidades de intervenir en fuentes de energías limpias como la energía solar, la energía eólica y mejorar la productividad energética a nivel mundial, pero por supuesto empezando por nuestro país y, por qué no, por nuestra comunidad. Antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera mencionar o enfatizar algunas de las explicaciones o de los comentarios de Romina. Primero decirles que empezamos de recursos educativos abiertos, como ya lo mencioné anteriormente, y que al darnos cuenta que era necesario hacer adaptaciones marcadas incluso por una evaluación que se hizo de la primera implementación de los recursos educativos abiertos del programa Experimento, pues es que nos dimos a la tarea de hacer esta adaptación cuidando mucho por dos cosas. Uno, el contenido científico, por eso, o sea, que realmente hubiera expertos físicos, ingenieros eléctricos detrás de esto. Y por el otro lado, que tuviera una propuesta pedagógica muy concreta, por eso también estuvieron participando pedagogos y especialistas en el tema de energía en la revisión. Y por el otro lado, hablando de que este tipo de recursos educativos tenga una vida larga, sí, para nosotros era muy importante que tuviera dos aspectos este módulo. Uno, que estuviera ligado, si queríamos llegar a la educación formal y tener un impacto en los estudiantes, en los docentes y en la comunidad educativa en general, pues de la forma en lo que pudiéramos lograrlo es que estuviera realmente ligado a los planes y programas de estudio en México, ¿no? Para que, como lo mencioné antes, no fuera una carga adicional. Entonces, de esa manera, estábamos buscando que tuviera un largo alcance.
Y por el otro lado, pues como ya lo dijo Romina, que estuviera muy ligado a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y entra directo en el de energía asequible y no contaminante, que es el número 7. La que sigue, por favor. Ahora, el diseño de este recurso educativo también es importante decir que tiene varias características y que además nos ha llevado al diseño de otros y derivado de otros recursos educativos. Primero, todo el trabajo, toda la temática, o sea, no es solo una práctica o una actividad que se realiza, sino son 10 actividades que están, digamos, que van de una manera progresiva llevando a los estudiantes a la comprensión. Están en esta guía para el docente, que bueno, ya les mostró Romina, incluso se está poniendo la dirección en el CREA. Ahí viene todo, desde toda una explicación de la pedagogía y de la metodología de la indagación y cómo se aborda y las estrategias y demás, pero también las lecciones que están ahí. Bueno, parece que ya no está la presentación en línea, en pantalla, pero también se hizo además un video de apoyo con los materiales y las actividades experimentales, ¿no? Entonces, además de la guía, hay un video que le va diciendo al docente cómo irlas llevando. Hay videos complementarios perdón, ¿pueden poner otra vez la presentación? No se está viendo en pantalla. Bueno, continúo. Si pueden poner la presentación, se los agradecería. No la estamos viendo. Hay videos complementarios con entrevistas con especialistas que ayudan a profundizar en el tema de la energía. Ok, en el tema de la energía, una disculpa, parece que hay un problema de conexión con el tema de la presentación. Pero bueno, les voy platicando mientras. Entonces, hay videos complementarios con entrevistas con especialistas, hay actividades experimentales, hay lecturas que ayudan a profundizar los temas, incluso juegos didácticos como el que ya mencionó Romina. Entonces, lo que estamos buscando es que un tema como el de la energía, que es un tema abstracto, que no hay una definición muy concreta de lo que es la energía, por eso se aborda desde el tema de las manifestaciones, los tipos y demás, sea realmente accesible para niños de 6º grado de primaria y para niños y para los docentes, ¿no? Que muchas veces se nos complica. Entonces, este recurso educativo ha derivado sobre todo en el desarrollo de otros recursos educativos que son complementarios y que ayuda a que haya una buena práctica educativa en el salón de clases. Todo esto está diseñado para facilitar la vida a los docentes y a los estudiantes y hacerlo de una manera más divertida. Muchas gracias. La que sigue, por favor. Bueno, ahora déjenme decirles que este no fue un ejercicio que se hizo únicamente de forma unilateral. Cuando se empezó a diseñar la unidad, se piloteó en el primer semestre. En cuanto estuvo la unidad, se piloteó en 5 escuelas del Estado de México y con docentes, con grupos de 6º grado de primaria, para ver si lo que estábamos planteando era pertinente y era adecuado para los estudiantes, no era muy elevado, tenía el lenguaje, estaba realmente ligado a los planes y programas, los experimentos eran claros, ¿no? Entonces, involucramos a los docentes de 6º grado de primaria de 5 escuelas en el desarrollo y en la implementación. Entonces, lo primero que hicimos fue
además de proporcionarle los materiales educativos para que realicen las prácticas experimentales y la guía, se les dio una formación a los docentes. Se llevó durante la implementación, Romina precisamente fue la que estuvo yendo a las escuelas, se llevó un seguimiento, se vieron qué problemáticas había, si les faltaba algo, cómo se estaban llevando a cabo las lecciones. Y algo que fue muy importante es que se realizaron 2 talleres. Yo creo que esta fue nuestra primera comunidad. Juntamos a los maestros de las 5 escuelas en un grupo a la mitad de la implementación. Al llegar a la lección quinta, al terminarla, hicimos una evaluación de cómo estaba llevándose a cabo, y con una matriz muy precisa, con ciertos indicadores para saber si el recurso educativo y la práctica estaban realmente siendo eficaces en el aula. Al finalizar se llevó otra, y al final de todo eso, al final de la implementación, al final de socializar qué estaba pasando y de hacer una evaluación, fue como se incorporó y se llegó a esa guía que les estamos mencionando. La que sigue, por favor. Ahí están las fotografías de los niños y de los docentes. Aquí le pediría a Romina que nos apoyara. Sí, gracias, Clau. Pues bueno, como ya mencionó Claudia, esta unidad no es únicamente desarrollada por Innovec y se lanza, sino que se pone a consideración de los docentes a quienes se eligen o se seleccionan para hacer un pilotaje, ya que, bueno, pues una cosa es trabajarlo desde este lado, desde la pantalla, y otra es ya llevarla al salón de clases, donde muchas veces los mismos docentes son quienes nos ayudan a terminar la magia, por decirlo así, ¿no? A que realmente esto sea un recurso útil que puedan utilizar en las escuelas y que no se vea como un trabajo extra o un curso extra que tengo que implementar, sino que más bien sea una herramienta de apoyo en la que puedan ellos sacar un mayor beneficio para que los estudiantes tengan un conocimiento pues un poquito más amplio y de mejor calidad. Una vez que nosotros hicimos esta unidad, aplicamos una evaluación para que también nosotros tengamos un poco esta idea de qué ha sido benéfico para los docentes una vez que lo implementaron en el salón de clases. Y bueno, los resultados que obtuvimos en esta primera evaluación para la implementación de la unidad fueron los siguientes. El 39% de nuestros docentes nos comentaron que esta unidad fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre los pares, ¿no? Entre los estudiantes, ya que las actividades están muy centradas al trabajo en equipo, que es una de las habilidades que nosotros buscamos desarrollar, una actitud que buscamos para los próximos líderes, esperemos, de México. Y bueno, el 36% nos menciona que los estudiantes presentaron una conciencia ambiental mayor, ya tenían un poquito más de esta idea de no nada más es la cosa de tirar basura para cuidar el planeta, sino que la energía eléctrica tiene un papel importante para poder llevar a cabo actividades que nos ayuden y que ayuden al medio ambiente. El 19% tuvieron un aprendizaje sobre formas de energía y sus manifestaciones que antes no presentaban. El 3% mejoró su experiencia de aprendizaje en ciencias en general, ya que al llevarles actividades con materiales que puedan manipular de primera mano, pues se involucran directamente en todas estas acciones. Y el 3%, que nos falta para completar, tuvo la oportunidad de experimentar con materiales concretos, que es algo que, bueno, muchas veces nos vemos limitados como docentes dentro del salón de clases y que pues por eso buscamos siempre que sean materiales de buena calidad y de fácil acceso para que podamos asegurar que todos los niños puedan utilizarlos. Es decir, que si necesitamos que experimenten con celdas solares, no podemos llevarles a un grupo de 40 niños una celda solar, porque entonces estaríamos como sesgando esta experiencia, ¿no? Tendríamos que hacer que el docente tenga una celda solar y que la esté repartiendo entre los niños, pero bueno, la experiencia no es tan significativa. Les voy a platicar un poquito, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo lo implementamos en las escuelas? ¿Cómo es el proceso para que nosotros podamos llevar esta experiencia, ya que no trabajamos directamente con los niños, sino que lo hacemos a través de los docentes? Este módulo se ha implementado al día de hoy a 193 docentes aproximadamente y tuvimos un alcance aproximado de 7,147 estudiantes de los estados de Hidalgo, Tamaulipas, Estado de México y Zacatecas. Lo que nosotros hacemos
es tomar a los docentes como si fueran ellos sus estudiantes en el salón de clases. ¿Por qué? Porque podríamos llevarles la guía, darles la guía que la lean y bueno, ahí vienen los experimentos, ahí vienen los materiales y demás, pero no sería un aprendizaje significativo y estaríamos un poco lejos de esta experiencia de la 5E, del ciclo del aprendizaje y de que tienen que aprender haciendo. Entonces, entramos en un proceso de capacitación donde los docentes realizan todas las actividades de la mano de un facilitador, que en este caso pues es una persona de Innovec. Realizamos todo como lo deben de replicar ellos. Esto para que puedan también ellos despejar sus dudas, porque muchas veces creemos o pensamos que los maestros son como superhéroes, que sí lo son, porque muchos de ellos nos han salvado, pero pues ciertamente necesitan tener materiales de buena calidad e información de primera mano para que puedan brindar todo esto a sus alumnos, ¿no? En estas capacitaciones han salido muchas dudas que muchas veces plantean ellos como que les da un poco de pena porque cómo no van a saber cómo se manifiesta la energía, pero ¿qué es lo que hace que este programa sea enriquecedor? Que todos podamos ir aportando conocimientos. Hay docentes que nos han ayudado mucho a incluso realizar otras prácticas que no teníamos contempladas y que ellos van forjando con sus estudiantes como proyectos de investigación o como proyectos pequeños en su comunidad, que ya a partir de todo lo que conocen, pues lo van realizando aunque no venga en la guía, ¿no? Los maestros siempre son muy comprometidos, definitivamente tienen ideas muy buenas y bueno, al final se ve reflejado en el trabajo que tienen dentro del aula. Una vez que nosotros hacemos estas capacitaciones con los docentes, que se llevan aproximadamente 2 o 3 días, dependiendo de cómo lo estamos manejando, entonces los hacemos acompañados con un seguimiento. No los dejamos ahí nada más a que ya lo implementen con sus estudiantes, sino que vamos con ellos de la mano para que durante la implementación en el salón de clases podamos resolver sus dudas. Incluso hacemos visitas dentro de las sesiones en donde si quedó alguna duda o algún estudiante tiene una pregunta que no resolvimos dentro de la capacitación, pues podamos ir resolviéndolas de la mano y que se quede lo más claro posible. Estas fotos que ustedes pueden observar ahí son formación de docentes específicamente del estado de Hidalgo, donde este programa se llevó a cabo como una primera parte de la implementación y donde los docentes también nos dieron algunas buenas ideas para poder ir mejorando nuestras prácticas también como Innovec, ¿por qué no? La siguiente diapositiva, por favor. Estos que ustedes pueden observar aquí, pues son los docentes del Estado de México, donde ellos van realizando las actividades. También se les lleva el material, todo el material que ellos manipulan ahí, pues es lo mismo que ellos van a tener para que lo puedan replicar con sus estudiantes, de manera en que puedan vivirlo también de primera mano. Y bueno, hemos tenido la fortuna de contar con visitas de personal de Siemens Stiftung, de la fundación, que nos ha acompañado a visitar a los niños de las escuelas del Estado de México en particular, por la cercanía que tenemos con la Ciudad de México, y que han podido observar cómo estos programas pues sí son implementados en las escuelas y cómo los mismos estudiantes se muestran emocionados de mostrar pues todo lo que han aprendido, de cómo construyen su rueda hidráulica, de cómo la hacen funcionar, porque al final es lo que a ellos les llama la atención, ¿no? Seguramente muchos de ustedes recuerdan, si tuvieron la oportunidad, sus prácticas de laboratorio, que era lo más emocionante porque era donde realmente hacíamos nosotros las cosas. Más allá de tener a un maestro que nos diera los conceptos y que anotáramos en el pizarrón, era el hacer las cosas, que es lo que realmente hace el aprendizaje significativo. La siguiente podemos observar escuelas, me parece que es de Zacatecas, Tamaulipas. En el estado de Tamaulipas, en este en particular, tuvimos que hacer algunas adecuaciones o ajustes porque ustedes saben que Tamaulipas tiene un clima algo extremo. Entonces nos sucedía que si nosotros pedíamos que el material lo manipularan, no sé, con plastilina, de repente no funcionaba porque resulta que la plastilina en Tamaulipas se derrite del calor que hace en ciertas épocas del año. Entonces tuvimos que ver con los maestros y ellos nos dieron algunas muy buenas ideas de cómo adaptar estos materiales para que pueda ser funcional para ellos. Una de las bondades que tienen estas unidades es que el material se puede adaptar, que si nosotros vemos de repente la lista y dices, esto no lo puedo conseguir para mis niños porque es imposible, no van a poder traer, no pasa nada, se adapta, buscamos la solución
Y bueno, la idea es que la experiencia sea la misma, ¿no? Para que todos puedan tener la oportunidad. Y por último, también se implementó en escuelas de Zacatecas, creo que es la siguiente. A ver si me ayudan con la siguiente diapositiva. Está, sí. En el estado de Zacatecas también estuvimos por ahí en algún tiempo acompañando a docentes y formándolos para que pudieran realizar estas actividades. Y bueno, también, al igual que en los demás estados, hacemos visitas de seguimiento, tenemos contacto con los docentes durante toda la implementación y al final la idea es que ellos también nos den su retroalimentación de qué les parecen todas estas actividades, ¿no? Que no se quede nada más en que ya apliqué todas mis 10 lecciones, ya terminé con mis estudiantes, no, sino qué te parecieron y también buscamos retroalimentación de los mismos estudiantes, qué aprendieron, qué sabían antes que ahora no saben. Y bueno, los proyectos que salen de ahí son interesantes y definitivamente muy enriquecedores siempre. Clau, vamos a hablar también un poquito acerca de algunas implementaciones que se hacen con estudiantes de escuelas normales. Clau, te paso la palabra para que nos platiques. No, muchas gracias. Yo lo que quisiera nada más mencionar es que las implementaciones que se hicieron en los estados, bueno, iniciamos con un apoyo de la Fundación Internacional Siemens Stiftung, que fue, digamos, la implementación piloto, la de las 5 escuelas, con la formación de docentes y todo, pero ya después, gracias al apoyo de las Secretarías de Educación del Estado de México, de Tamaulipas, de Zacatecas, y de Hidalgo, fue que pudimos nosotros implementar, ¿no? Entonces, no es fácil, no es que sea muy difícil, pero bueno, como apoyan, primero dando la oportunidad y los espacios para que los maestros se puedan formar, posteriormente apoyando los procesos de formación y incluso adquiriendo los materiales para los docentes, ¿no? Entonces, fue gracias al financiamiento, la apertura, el apoyo. En cada uno de estos estados hay equipos que son nuestros enlaces de ciencias con los que trabajamos, entonces no lo hace Innovex solo, sino que a nivel local hay un grupo, una red que está coordinado por un coordinador de ciencias con asesores técnico-pedagógicos, que son los que están llevando esto en el salón de clases y apoyándonos también en el seguimiento y en la evaluación que se da. Por el otro lado, también es importante decirles que aunque fue pensado originalmente para que se trabajara en un sistema escolarizado, ha tenido un impacto fuertísimo también en la formación de estudiantes normalistas. Si bien es importante llegar a los docentes que están en servicio, también es muy importante ir llegando a los futuros docentes, a los docentes en formación. Entonces empezamos a trabajar estas actividades con ellos, fueron realmente muy entusiastas, hicieron al final proyectos de tecnología, reflexiones que, bueno, realmente nos sorprendieron y vieron cómo incorporar ya en las escuelas normales el tema de STEAM con estas metodologías activas, ¿no? También, aunque no hay una lámina de esto, sí quisiera comentar que otra implementación que nos encantó, que fue muy importante, fue la que se hizo en el Club de Niñas y Niñas de la Ciudad de México, que es un club que está para extraclase o after school, es como este concepto. Se llevó a cabo la implementación de la unidad con apoyo del personal y de los facilitadores de ese club. Y además de hacer esta implementación, ellos hicieron al final un proyecto de la elaboración de una turbina eléctrica. Pusieron en práctica los niños y los facilitadores del club, pusieron en práctica lo que habían aprendido durante la unidad y empezaron a crear turbinas eólicas. Entonces, bueno, realmente ha sido un proceso muy rico. Desafortunadamente, se paró con la pandemia, o sea, la última implementación que tuvimos fue en el estado de Tamaulipas y en el estado de Zacatecas, y fue cuando acabó la presencialidad en las aulas. Esperamos volverlo a retomar. Ha sido realmente un proceso muy rico, ha sido un proceso
en el que tanto docentes como estudiantes han aprendido y han evolucionado tanto en el tema como en la pedagogía. Algo que nos dicen y que les encanta a los docentes es que esta pedagogía, además de utilizarla en el módulo, la van transfiriendo hacia otras asignaturas. Han presentado algunos de los resultados, videos y demás, por ejemplo, en el caso del Estado de México, en los foros internacionales STEM ante toda la comunidad, ¿no? Entonces, cada una de las escuelas, aunque sea ya a nivel de comunidad educativa, hace su feria pedagógica, hace sus exposiciones, presenta a los padres de familia. Y bueno, pues esta en general ha sido la experiencia de esta práctica educativa que ha ido evolucionando, que el cual ha ido incorporando nuevos recursos educativos y bueno, que esperemos que continúe. Muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo de Innovec, Claudia, Romina. Gracias por sus experiencias tan prácticas para aterrizar y alinear estos conceptos que hemos venido trabajando. Me toca ir cerrando el taller del día de hoy y recordarles que para la acreditación del taller se requiere, además de registrar su asistencia al taller, la documentación a través de un formulario electrónico de 3 prácticas educativas abiertas. En la página del proyecto hay un botón electrónico donde ustedes pueden, al momento de seleccionar ese botón, llenar el formulario y enviar estas prácticas educativas abiertas. Si me ayudan también aquí en los comentarios del equipo, han colocado desde que inició el taller el URL directo para el registro de estas prácticas. ¿Qué es lo que tenemos que llenar o documentar en esta práctica, en este formulario electrónico? El nombre de la práctica, el autor de la práctica, quién está llevando a cabo esta práctica educativa, un poco de información breve de esta práctica, el área del conocimiento STEAM de esta actividad que se está llevando a cabo, dirección electrónica si está ubicado en Internet y otros datos importantes como el enfoque de las prácticas educativas abiertas, si es a nivel organizacional, si es a nivel de proyectos, si es a nivel de evento, etcétera. La licencia abierta, si tiene algún tipo de licencia el recurso que se está utilizando, la práctica en específico, el nivel de alcance y otros datos. Esto es bien importante, por favor, para la acreditación del taller. Y voy a ir cerrando la actividad del día de hoy con una actividad con menti.com. Ingresen, si me hacen favor, a la página web de www.menti.com y una vez que ingresen a esa página, coloquen el ID 3690 60 60. Lo que vamos a ver en esa actividad es que les van a hacer algunas preguntas sobre prácticas educativas abiertas. ¿Qué significa? Ya en el inicio de este taller habíamos hablado sobre la priorización de lo que son las prácticas educativas abiertas. En esta otra actividad, que es Menti, vamos a hacer el taller, lo que queremos consultar con ustedes es de las siguientes acciones, que son las 5 líneas de trabajo que hemos estado hablando de las prácticas educativas abiertas que nos recomienda la UNESCO, ¿cuál consideran ustedes representa el mayor desafío en este proceso? De entrada, cuando llegamos al taller, no teníamos tanta claridad de lo que involucraban estas prácticas, ya conocimos un poco más del alcance de la expectativa y ya tuvimos también diversos ejemplos que nos compartieron de cómo se han llevado a cabo estas prácticas educativas abiertas. Entonces, lo que yo les voy a pedir ahora es que, por favor, desde su opinión, ya cerrando el taller, si se confirma que el reto más importante es con el que empezamos en el taller o ha cambiado después de haber compartido un poco de teoría y ejemplos específicos. Yo aquí lo que estoy viendo
con las primeras respuestas que están llegando es se está moviendo todavía en algunas de las respuestas, pero principalmente es cómo se elaboran estas políticas de apoyo en las instituciones para la adopción de recursos educativos abiertos, la parte de finanzas, de modelos sostenibles para crear estas iniciativas. También se tiene en tercer lugar el desarrollo de las capacidades. Aquí va poco a poco cambiando el orden, estoy viendo sus respuestas. Si hubiera dudas, también a través del chat de esta plataforma nos pueden hacer llegar sus preguntas y creo que vamos a poder tener oportunidad de tener un espacio de preguntas y respuestas para conversar, ya sea sobre algunas de las diapositivas que se han presentado aquí o sobre los ejemplos tan prácticos y tan fabulosos que nos mostraron nuestras compañeras de Innovec. Yo aquí estoy viendo algunas respuestas y con esto le voy a pedir a la doctora María Soledad Ramírez que nos ayude cerrando la actividad del día de hoy. También si nos pueden llegar algunas preguntas y respuestas, nos las puedan ir compartiendo para ir facilitándoles. Le pido a mis compañeras Claudia y Romina si nos ayuda el equipo que se puedan visibilizar aquí en pantalla por si hubiera alguna pregunta para ellas y poderlas atender de manera inmediata. Entonces, Marisol, si nos acompañas y por favor, equipo SAIR, si hubiera preguntas específicas para nosotros que hayan llegado a lo largo de este taller, estamos a sus órdenes. Bueno, pues gracias, gracias por esto, por compartirnos estas joyas, esta sabiduría sobre los recursos educativos abiertos STEM, lo que se ha venido trabajando a lo largo de diversas experiencias y además cómo lo han estado usando los docentes, profesores, estudiantes. Quiero decirles que tenemos ya 2 respuestas en los formularios y quiero agradecer y felicitar a los profesores Juan José de México, del Poli, y a Dilida, docente de una universidad también, UNAED, de Ecuador, que nos han ya dado respuestas al formulario. Estuve viendo las respuestas y son maravillosos los recursos que han compartido en ese formulario. 3 recursos cada uno de los profesores y ha sido realmente muy, muy lindo escuchar esta práctica que llevaron a cabo. Bien, hay aquí algunas preguntas que voy a estar enunciando para que nos ayuden a contestarla, por favor. Pues es Dilida, precisamente. ¿Han pensado pasar todas estas actividades y proyectos de espacios virtuales? Entonces, Dilida, nunca mejor que bienvenida. Un abrazo a Ecuador. Y sí que lo hemos pensado y aquí le voy a pedir a Vladimir que nos diga hacia dónde vamos a llevar estas actividades y proyectos en este laboratorio donde estamos todos participando. Adelante, Vlad. Gracias. Creo que por otra parte yo puedo responder un poco sobre lo que es el proyecto y las actividades que vamos a llevar a cabo. Y también no sé si también tiene que ver con las prácticas específicas que nos compartieron nuestras compañeras Claudia y Romina, ya que mencionaban que esas actividades las habían llevado a cabo de manera presencial y que debido a la pandemia se habían suspendido. Entonces creo que también va orientado hacia allá. Si estas actividades que nos estaban compartiendo las han considerado hacer una migración al ambiente virtual. Nosotros, por la parte del proyecto de laboratorio, como lo ha comentado Marisol, buscaremos seguir compartiendo algunos webinars adicionales para llevar a cabo un plan de ruta y acciones específicas para construir estas prácticas educativas abiertas en la modalidad virtual. Pero me gustaría cederle la palabra a Claudia y a Romina para que nos platiquen cómo estas actividades presenciales se han tenido esta visualización de llevarlas al ambiente virtual. Sí, bueno, precisamente con apoyo de la Fundación Siemens también y con la Oficina de Educación Climática, en estos últimos 2 años de pandemia tuvimos que empezar a migrar hacia lo virtual, o sea, ya no fue posible, tuvimos que empezar como a reconvertirnos, a innovar y a cambiar para ver de qué manera podíamos llegar
a los docentes. Y en ese sentido ya empezamos a diseñar una serie de recursos educativos que van encaminados a apoyar a los docentes en la virtualidad. Si bien la unidad como tal se encuentra y la pueden bajar como un recurso educativo abierto del CREA, ahí comenté durante la presentación que hemos hecho ya una serie de videos, por ejemplo, que están en la página en el canal de YouTube Innovec MX, en donde pueden encontrar videos, muchos videos que hablan sobre temas de educación STEM para el desarrollo sostenible, o sea, muy ligados a la Agenda 2030. Hay 2 videos específicos para energías limpias, ¿no? Que es este tema, que tienen infografías, entrevistas con especialistas y que te dan algunas ideas de cómo ir haciendo estos experimentos en el aula, o sea, desde los materiales, los niños y demás. Entonces, no nos fue posible por los tiempos proyectar algunos de estos videos, pero ahí están. Están sobre energía, están sobre consumo responsable, están sobre el tema del agua, están sobre alimentación saludable. Entonces tenemos muchos materiales que hemos desarrollado, que están en línea y que pueden descargar para llevarlos al aula. Bueno, pues muchas gracias por estas reflexiones. Igual también comentarles de que esto que estamos construyendo en este proyecto, en este laboratorio del cual todos estamos aquí participando, estamos planeando hacer un mapa interactivo de esas prácticas y recursos abiertos que evidencien esas joyas en el ámbito iberoamericano de STEM, de los recursos educativos abiertos STEM, de las prácticas abiertas, y también hacia allá estamos trabajando con una plataforma para hacer visible estas prácticas, estos recursos, y lo mismo en el portal de Siemens, también están con este trabajo de visibilidad. Aquí la cuestión es dar a conocer de manera abierta, amplia, las posibilidades que tenemos para seguir enriqueciendo las prácticas formativas. Y voy a pasar ahora a otra pregunta para hacerles, en donde Sonia nos está preguntando cuánto tiempo fue el de la capacitación docente. Mira, lo ideal son 20 horas de capacitación docente en un módulo para poder abordar el tema, sobre todo el enfoque metodológico, porque una cosa es el contenido, pero sí nos gusta mucho, si estamos hablando de indagación y el ciclo del aprendizaje y demás, tener sesiones especiales para eso. Muchas veces por los tiempos de los docentes y lo que nos permiten las secretarías de educación no es posible, pero lo ideal sería que cada uno de estos módulos tuviera al menos 20 horas. Tenemos MOOCs, tenemos también cursos en línea que son de 40 horas, en donde ya logramos como profundizar más, pero los talleres presenciales sí al menos de 20 horas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos, Magdalena nos pregunta, ¿podrían compartir alguna plataforma con REA especializados en ciencias sociales y en humanidades? Ay, sí. Bueno, ahí se quedó también Vladimir, no sé si se quedó bien en la cámara o te quedaste Yo pensando. creo que me quedé pensando, Marisol, porque precisamente de eso he dado cuenta en esta plática, en donde mucho del material se encuentra en idioma inglés y menos en español, pero también hay un reto bien importante en las plataformas y en los catálogos. Son catálogos más generales, más amplios, y habría que conocer un poco más, por ejemplo, si estamos hablando de recursos educativos abiertos, especializados. Me quedé pensando, por ejemplo, en recursos especializados para la investigación, que son artículos, revistas de acceso abierto, y sí los hay. Estoy pensando en el directorio, en el Open Doag, en el directorio de revistas de acceso abierto, que da cuenta de muchas revistas por área disciplinar, por área de conocimiento en ciencias sociales y humanidades, pero que es un recurso más orientado hacia la investigación, más hacia la parte académica de que el docente se
se documente sobre sus prácticas, no tanto materiales didácticos. Ahí sí, en la parte didáctica hay plataformas que son más transversales o más generales, y en la primera parte del taller mostrábamos algunos recursos en general, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que aquí la pregunta sería, ¿qué tan especializados o de qué tipo? Sí. Bueno, y yo quiero complementar a esto que nos indica Vladimir. Precisamente en nuestro laboratorio en esto estamos enfocados hacia STEM. Entonces, desde ese ámbito es que está la ausencia, digamos, propiamente de ciencias sociales, pero artes sí va a estar presente y va a estar también con ejemplos muy, muy prácticos que vamos a estar dando en el taller que continuamos en marzo, 8 y 10 de marzo. Es el siguiente taller donde vamos a hablar de movilización de prácticas y cómo esto nos lo llevamos hacia nuestros ambientes. Y Magdalena, yo ya noté aquí propiamente para los invitados que tenemos que nos traigan también esas plataformas, aunque no estamos propiamente enfocados en este programa hacia esas áreas disciplinares, lo vamos a tocar como una manera también interdisciplinar y que toca a STEP en la interdisciplinariedad en conjunto. Así que nos quedamos con Claudia. Si yo quisiera nada más hacer un comentario, yo también me quedé pensando como Vladimir. Por ejemplo, nosotros estamos manejando el tema de cambio climático y son temas, incluso el de energías renovables, ¿no? Al final, y el de ecosistemas, pero en el de cambio climático, por ejemplo, son temáticas que no se abordan solo desde el área de las ciencias. O sea, al final de cuentas estamos teniendo un problema muy complejo que desde la educación STEM se aborda desde la multidisciplinaridad. Entonces, por ejemplo, cuando abordamos el tema de educación en cambio climático, primero vemos, sí, en qué consiste el sistema climático, qué pasa, qué impactos tiene, por qué vienen estos desequilibrios y demás. Pero luego hay un módulo en donde ya vemos qué soluciones hay, cómo afecta a la comunidad. Entonces, cuando hablamos de temas STEM, es muy difícil, sobre todo este tipo de temas complejos, verlos solo desde el área de las ciencias, de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas. Muchas veces el ámbito social es súper importante para poder encontrar soluciones a problemas complejos y sobre todo, que es algo que a nosotros nos interesa, es no solo que los estudiantes aprendan ciencia, y es algo que es básico en la educación STEM para el desarrollo sustentable, sino cómo convertir a esos estudiantes en agentes de cambio de esa comunidad. Y para eso, por supuesto, todo el ámbito social es básico. Entonces, yo solo quisiera decir que educación STEM de alguna manera lo involucra, ¿no? Sí, muchas gracias Claudia, y por estas reflexiones. Erika también nos comparte una pregunta. ¿Hay alguna guía para conocer los derechos de autor? Y bueno, pues aquí también, Erika, en el programa que tenemos en este laboratorio, vamos a tener unos talleres especializados en las licencias. Estos se van a llevar a cabo el 10 de mayo. Vamos a tener de invitada a Carolina Botero, especialista en las licencias abiertas, en donde vamos a abordar esta temática. Y en la primera sesión de este taller, Vladimir, en los apoyos, ustedes podrán encontrar que ya viene también una serie de indicaciones y datos sobre las licencias, así como dando una entrada hacia esta temática de las licencias abiertas. Sí, bueno, efectivamente en la primera parte del taller tocábamos un poco sobre el tema de derechos de autor y las licencias abiertas, pero va a estar fabuloso el taller que se tiene programado en mayo con Carolina Botero, experta, especialista en estos temas, y nos va a estar compartiendo a mayor profundidad cómo debemos de abordar estos temas de compartir recursos abiertos.
Bueno, pues muchas gracias, Vlad. Pues con esta imagen vamos a cerrar el taller, el primer taller de los que vamos a estar impartiendo dentro de todo este laboratorio y donde les invitamos a seguir siendo partícipes activos de esta construcción que estamos haciendo de manera conjunta. En este taller hemos visto los recursos educativos abiertos, las prácticas abiertas y cómo dentro de estas prácticas influye y van directamente a dar una cierta respuesta o contribuir con los objetivos del desarrollo sostenible. Les deseamos el mejor de los éxitos para ubicar esas 3 joyas, como ya lo hicieron nuestros colegas Lilida y Juan José, y ubicarlas, compartirlas en el formulario y seguir también participando en las diversas actividades que tenemos aquí en el programa. Muchas gracias, un abrazo para todos y que sigan con bien. Hasta luego.